lo dijo en la primera hora. 8:43 en la mañana. Estamos en la recta final de nuestro espacio y vamos a aprovechar estos minutos para hablar de un tema que ha generado preocupación en los últimos tiempos, que es justamente el presente de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. En su momento, CNT había sido considerada la joya de la corona dentro de las empresas que son parte del Estado ecuatoriano. Así como guardando las distancias, ¿no? El Campos H es la joya de la corona a nivel petrolero, a nivel de telecomunicaciones, CNT, que exhibía unos números muy interesantes, pero que aparentemente está sufriendo un deterioro y eso lo ha venido denunciando en los últimos tiempos Adrián Ibarra, que está con nosotros. Él conoce de estas materias, se desempeñó en su momento como viceministro de Telecomunicaciones. ¿Cómo le va, Adrián? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Fabricio, muy buenos días, Belkis, y a todos quienes nos están mirando y escuchando a través de Sonorama. Un gusto estar en tu espacio. Gracias, Adrián. A ver, ¿cuál es la situación hoy de CNT de lo que usted ha investigado? Bueno, te comento que la situación actual de CNT, la verdad, creo que no podría ser peor. Y cuando me refiero a que no podría ser peor, parto justamente de la base fundamental de lo que tú mencionabas. Una empresa que en su momento fue bien catalogada como la joya de la corona, y esto también, dado que era una empresa que al año facturaba $1.000 millones, que al Estado ecuatoriano le entregaba de excedentes de aproximadamente $250 millones, que tenía un poco más del 56% del mercado de las telecomunicaciones a nivel general en el país, se ha visto en los últimos 5 años realmente deteriorada y los indicadores así lo demuestran. A tal punto que, como nunca, desde que existe la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y desde que fue creada, presenta hoy al primer trimestre ya unas pérdidas de $33 millones, lo que hace ya prever que la situación de la CNT realmente se encuentra en terapia intensiva y que si no se toman los correctivos necesarios, que si no se tiene del gobierno nacional la voluntad política de mantener a la empresa pública y de fortalecerla, realmente lo que estamos viendo es nada más un preludio de lo que será una muerte anunciada de la CNT, con el perjuicio para todos los ecuatorianos, ya que hay que recordar claramente que la CNT es patrimonio de todos los ecuatorianos al ser una empresa pública. A mediados del 2021 fue declarada en emergencia institucional. ¿Qué pasó desde esa fecha hasta acá? Sí, creo que ahí es importante ver algunos indicadores. Hay una tabla que yo la he preparado y la he venido promulgando en redes sociales para que la gente pueda evidenciar de manera más clara cómo ha sido el deterioro de la CNT para todos quienes nos pueden ver. Y yo ahí la pueden mostrar en la camarita que está. En el primer trimestre del 2017, el primer trimestre nada más, la empresa facturó $200 millones y le dio y generó unos excedentes de más o menos $31 millones. Lo que tú mencionabas, en el 2021 la empresa ya facturaba 154 millones, casi 50 millones menos de lo que facturó en el 2017 y lastimosamente en el 2022 esta cifra cae ya a $100 millones y ya generando una pérdida de $33 millones. Esto actualizado y es de información pública, la gente lo puede ver a través de la página de transparencia de la CNT. Esto lastimosamente es una tendencia que no deja de crecer. De crecer hacia lo negativo de cómo está yendo la empresa. Es así que ya en abril vemos nosotros que solamente en un mes generó 2 millones de pérdida adicionales al acumulado de 33 millones que tenía en marzo. Es decir, abril, Fabricio, como tú lo mencionabas, ya tiene 35 millones de pérdida. Solo en un mes, en el mes de abril se generaron 2 millones de pérdida. Pero ¿por qué? ¿Por qué esos 2 millones de pérdida solamente en un mes? ¿Qué factores incidieron para qué? Básicamente de los indicadores, quien puede leer las tablas, que como te digo es información pública, es básicamente la pérdida de clientes. Y esto es algo sumamente importante, digamos, de puntualizarlo. El deterioro en el servicio de CNT, el deterioro en la parte comercial de CNT, el deterioro en la capacidad tecnológica para poder mantener a los clientes ha hecho que muchísimos, más de la mitad de clientes en algunas líneas de negocios, salgan del servicio, dejen de ocupar los planes que tenían contratados con CNT y se vayan a otras operadoras. Porque la realidad de las telecomunicaciones, de los servicios de telecomunicaciones, no es que la gente deja de usar un servicio para no volver a contratarlo. Quien deja el servicio de CNT es porque migró hacia otra operadora privada. Es decir, todo ese mercado que en su momento tenía CNT, todos los usuarios que se le han ido a CNT han migrado a otras empresas de telecomunicaciones privadas porque han seguido manteniendo el servicio.
Recordemos, Fabricio y Belkis, que detrás de esto hay una pandemia que lo que hizo fue intensificar la cantidad de servicios de telecomunicaciones que utilizaba la gente. La cantidad de internet, la cantidad de servicios de celulares, la cantidad de internet móvil, fue más bien en un tema incremental en el mundo. Se habla que alrededor de un 25% de todo lo que tiene que ver con servicios de telecomunicaciones creció en la pandemia. Y en lugar de esto, CNT en los años de la pandemia comienza a decaer estrepitosamente en lo que tiene que ver con sus ingresos. Básicamente por esa deserción de clientes que migraron al tener una empresa que le ofrece un pésimo servicio, que no le ofrece planes atractivos para el mercado, entonces migraron a otras plataformas, a otras empresas y dejaron de consumir los servicios de CNT. ¿Qué es lo que ha incidido para que no se pueda potenciar justamente a esta entidad? Bueno, yo hablaría en primer lugar de un desconocimiento de cómo es el mercado de las telecomunicaciones de las últimas administraciones de CNT. Y esto se puede evidenciar ya que las administraciones, a ser quienes pueden administrar los recursos de la propia empresa, no realmente han puesto el foco sobre lo necesario para que la empresa crezca. Me voy a ir a un ejemplo puntual que es bastante dramático. Es el tema que tuvimos hace algunos meses sobre ese gran hackeo de datos que existió en la CNT. Realmente que debe ser el hackeo de datos más grande que ha sufrido el gobierno nacional como tal, al ser la CNT la guardiana de los datos del gobierno nacional y del Estado ecuatoriano. Ahí se encuentran la Armada, se encuentra el gobierno ejecutivo, los gobiernos seccionales en algunos de los casos, empresas públicas. Y esto se da porque la administración no invirtió en la seguridad, no invirtió en la tecnología que necesita ser actualizada frecuentemente para evitar que los virus sean y para evitar que los hackers interrumpan los sistemas tecnológicos y puedan robarse o secuestrar la información en su momento. ¿Qué supimos de este caso? Absolutamente nada. Hemos tenido un foro de mutis absoluto, tanto del ministerio como de las administraciones que han venido llevando la CNT, y nunca se supo nada. Es ahí lo grave de no tener los conocimientos necesarios o no tener también la voluntad política para mantener una empresa. No nos vayan a salir con el cuento de que aquí en unos meses vayamos a tener una privatización forzada, entre comillas, o lo vayan a tratar con algún eufemismo como la concesión de la administración forzada, al ver que la CNT realmente ya se encuentra prácticamente quebrada. Eso sería gravísimo para los intereses de los ecuatorianos y para los intereses del país. Pero usted, ¿por qué asume de que se ha dado este deterioro? ¿Usted cree que el fin último es justificar la entrega de la administración de la empresa? La empresa no se puede vender. CNT constitucionalmente no se puede vender. Pero el gobierno podría entregar la administración manteniendo su propiedad sobre la empresa telefónica, podría entregar la administración a un concesionario privado. Bueno, ahí, primero que nada, a partir del concepto, concesión de la administración y básicamente privatización, administrativamente para la empresa y para quien debería recibir los recursos de excedentes de la empresa pública, termina siendo absolutamente lo mismo. Es un eufemismo y es una manera bonita de pintarnos un cuadro de una privatización forzada. Y más que yo elucubrar sobre la voluntad política de tratar de concesionar la administración o de privatizar, realmente parto de las declaraciones del propio presidente de la República y del propio gerente general de la CNT actual, que lo han dicho en medios de comunicación y lo han dicho de manera abierta, que realmente existe una estrategia y existe una voluntad acerca del Ejecutivo y de la administración actual, que en su momento la concesión de la administración sea entregada al sector privado, como yo te digo, sería algo terrible, ya que hay que entender que no solamente es la parte comercial de la CNT, sino también todo lo que desarrolla desde la parte social la compañía, la Corporación Nacional los de infocentros, por ejemplo. Los infocentros, un proyecto que lastimosamente en su momento se cerró, supuestamente para actualizarlos. Sé que están abiertos, no se ha actualizado absolutamente nada, no se ha cambiado ni un mouse ni una computadora siquiera, y la gente, digamos, sigue teniendo los mismos problemas en un proyecto que en su momento, recordemos, en el gobierno de Moreno quisieron cerrar. En lo peor de la pandemia, cuando más se necesitaba conectividad, cuando más se necesitaba teletrabajo y teleeducación, el gobierno de Moreno intentó cerrarlo y ahí, gracias a la voluntad ciudadana y al apoyo ciudadano, se logró que no se llegue a este fin. Pero no solamente eso, Fabricio, sino que hay muchas áreas en la expansión de redes de telecomunicaciones en el país, en la expansión de la red celular, en la expansión de Internet, que hoy por hoy no tuvieran estos servicios si no fuera porque CNT invierte, ya que estas áreas, por ejemplo, rurales o áreas urbano-marginales o áreas lejanas de la geografía nacional,
no son rentables para los operadores privados. Entonces ahí es donde se hace importante el ingreso de CNT como una empresa con responsabilidad social, una empresa pública, que lo que tiene que hacer es brindar el servicio de telecomunicaciones, así el área geográfica o la población no sea rentable desde la parte del negocio ya como tal. Con todo este análisis, vuelvo a la pregunta original de esta entrevista, ¿hacia dónde va CNT? ¿Es posible pensar que salga de esta crisis? Bueno, te digo, de quienes somos estudiosos de los números y quienes entendemos un poco el tema de administración de empresas, que ver una empresa que en el primer trimestre del año tiene ya un 33% de pérdidas, que genera en un mes 2 millones de pérdidas y en el acumulado ya está cercano a los 40 millones de dólares, la verdad que sería muy difícil decir que la empresa no va a cerrar con un aproximado en los cálculos que tenemos de las proyecciones de alrededor de 80 millones de pérdida, lo que haría que al fin del año nosotros estemos viendo una Corporación Nacional de Telecomunicaciones realmente quebrada. Y eso termina siendo lastimero para todos quienes hemos visto el desarrollo de las telecomunicaciones con CNT, una empresa que no por nada se le llamó la joya de la corona, no nada más por su servicio, sino por esa capacidad de poder mejorar la situación que tuvimos en su momento con Andinatel y Pacifictel, que se convirtieron en botines políticos de los gobiernos de turno y que eso se cambió con CNT. Bueno, hay que recordar que primero tenemos IETEL, luego MTEL, luego la decisión Andinatel Pacifictel y luego CNT. La fusión. Pero claro, siempre se habló de que Andinatel y Pacifictel se convirtieron en una suerte de botín político de los gobiernos, incluso con diputados de la República en su momento. Y esa no es una leyenda urbana. Sí, correcto. Y recordemos también que muchos de los mayores escándalos de la burocracia dorada también en su momento venían de instituciones como de Pacifictel sobre todo. Y el bypass, de los famosos bypasses que teníamos también en los años 90. Como te digo, la verdad, termina siendo un tema muy doloroso escuchar y recibir denuncias a través de redes sociales, que hoy por hoy ni siquiera la CNT cuenta con el material para poder conectarte al internet. Es decir, si hoy por hoy tú requieres un servicio de CNT para contratar internet en tu casa, lastimosamente te dicen que tienes que esperar porque no tienen el material necesario ni siquiera para poder instalarte internet en tu casa. Entonces, en esta vorágine de malas decisiones, en esta vorágine de también decisiones que yo creo que en su momento también terminan teniendo mala fe, realmente los responsables, los gobiernos responsables, las autoridades del sector responsables y las administraciones tienen que darle respuestas claras al país de qué es lo que está pasando en la CNT. Resulta inaudito, Fabricio, nada más para terminar la idea, escucharle al gerente general actual de CNT decir que nunca evidenciaron en su momento la situación en la que se encontraba CNT porque no querían terminar con la imagen del gobierno y deteriorar más aún la imagen de la marca o de la institución. Esto lo dice en un medio de comunicación abierto. Justamente los responsables de evidenciar de la manera más pronta y tomar los correctivos necesarios para que no tengamos hoy por hoy situaciones en las que tenemos ya una empresa con 35 millones de dólares de pérdida y ni siquiera cerrados los balances a mitad de año. Eso termina siendo administrativamente una locura. Esa situación, con esto cierro, Adrián, ¿esa situación es salvable? ¿Es revertible? Es prácticamente imposible que se pueda revertir una situación. Es decir, no vas a tener una CNT que al final del año te genere ganancias. Después de tener un trimestre con ya más del 40% de tu facturación en pérdida, realmente tendría que pasar algo ilógico en el mercado, que se vuelquen todos los quienes se han ido a volver a tener los servicios de CNT, que realice de parte del Estado, del gobierno, una inversión totalmente exhaustiva para poder salvar la empresa, pero caso contrario los números y la tendencia tal como está en ingresos y lo que está en pérdidas, realmente termina siendo en este momento irreversible. Correcto. Adrián Ibarra, gracias por el tiempo, muy amable. A ti, Fabricio Belkis, y a todos quienes... Gracias. Muchas gracias. Muy gentil. 8:57, Adrián Ibarra, ex viceministro de Telecomunicaciones, lanzando esta alerta sobre las complejidades en la administración y en los números que exhibe la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. ¿Cuál es el futuro? Porque el presente nos lo ha graficado justamente nuestro invitado, pero ¿cuál es el futuro de la empresa pública de telecomunicaciones? Creo que el tema está allí para la discusión y el debate. 8:58 en la primera hora por Sonorama. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.